muchas gracias a todos pues por la invitación y por su asistencia, y contento pues de pertenecer al grupo. Bueno, entonces dentro del contenido de la presentación vamos a tener algunos antecedentes, la introducción, el objetivo, los materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión y algunas apreciaciones. Para repasar entonces, en el diagnóstico del Helicobacter pylori, lo podemos hacer mediante pruebas no invasivas, dentro de las que están incluidas la prueba de aliento, las pruebas serológicas y la detección de antígenos fecales, y las pruebas invasivas, donde está la prueba rápida de ureasa, el análisis histológico, el cultivo y la PCR. Hoy vamos pues a centrarnos sobre todo en el análisis histológico. Acá para repasar entonces un poquito de la anatomía del estómago, recordar que está dividido en fondo, en cuerpo y antro, y todo el tubo digestivo tiene las mismas cuatro, digamos, capas histológicas, que acá hay una representación gráfica de las mismas, donde vemos la mucosa, la submucosa, la muscular y por último la serosa. Todo el tracto digestivo tiene las mismas cuatro capas, pero se diferencian básicamente por la mucosa, y precisamente en el estómago la mucosa corporal y la mucosa antral tienen características pues distintivas. En cuanto a la mucosa del cuerpo, vamos a poderla diferenciar por la presencia de las células oxínticas o parietales, que se ven más eosinofílicas. También tiene unas células conocidas como principales. En cambio, la mucosa antral está constituida básicamente por células mucosecretoras. Entonces, cuando al paciente le toman la biopsia gástrica, llega a patología para su procesamiento en un recipiente con formol, que debe estar rotulado con los datos del paciente y el sitio anatómico de donde se ha tomado la muestra. Si al paciente se le ha tomado muestra de diferentes sitios anatómicos del estómago, deben de ser, digamos, enviados para su análisis en frascos diferentes. No se pueden combinar las muestras de antro y cuerpo en el mismo recipiente. Entonces, lo que nosotros recibimos, por ejemplo, acá en la imagen se ve un fragmento de mucosa, en este caso de cuerpo gástrico, que está adherida a un papel filtro. Nosotros entonces la describimos en cuanto a sus características macroscópicas, la envolvemos en un papel filtro, que es el azulito que se ve atrás, para ser incluido en el cassette, porque el cassette tiene estos, digamos, agujeros o poros. Entonces, para evitar la pérdida de la muestra en el procesamiento, la envolvemos en un papel filtro adicional, y posterior a eso pasa al formol para terminar su proceso de fijación previo al procesamiento como tal de la muestra. En el procesamiento, entonces vemos acá, este es el procesador, esta es la canastilla donde están el material en los cassettes, y es una máquina que va rotando automáticamente, pues programada manualmente, va rotando en el proceso que dura 12 horas, donde sucede básicamente la deshidratación, el aclaramiento y la impregnación. La deshidratación está dada por alcoholes que van en concentraciones ascendentes, 50, 70, 80 y 100%, en los que se tarda 1 hora en cada uno. Luego está el aclaramiento, que se hace con siloles, que son 3 recipientes con silol, y por último la impregnación, que son 3 recipientes con parafina. Una vez ha terminado este proceso, pasa a la consola, donde se hace la inclusión. Esta consola tiene un dispensador de parafina líquida y tiene una plataforma que es caliente y otra que es helada. Entonces, los citotecnólogos lo que hacen es sacar del cassette la muestra que ya está pues impregnada, y ubicarla en el molde de una manera ordenada, para que en el momento del corte el micrótomo vaya de un área de menor resistencia a mayor resistencia, para que el corte sea homogéneo. Entonces está la parafina líquida, se pasa a la plataforma helada para que se solidifique. Acá ya se está solidificando en el fondo, y sobre este mismo molde se pone el cassette en el que estaba guardada la muestra, junto con el número de identificación del caso. Y básicamente así queda el molde, que se desparafina y luego va al corte. Este es el micrótomo que se usa pues para hacer los cortes
entre 2 y 4 micras, comúnmente pues el más usado es de 4 micras, y entonces acá la cuchilla sube y baja por un mecanismo de manivela y da pues el corte fino, que luego va hacia el baño de inmersión. En el baño de inmersión hay agua destilada y gelatina, que ahí se extiende pues ese corte que se sacó con el micrótomo y se pesca con la laminilla para que quede de esta manera. En ese momento se lleva a una estufa para la desparafinación, que esa estufa trabaja a 58 grados centígrados por 40 minutos. Después de esos 40 minutos ya va al proceso de coloración, que esta es la estación de coloración de hematoxilina y eosina, que consta de 14 pasos, que son pasos pues rápidos, donde la muestra va al silor para terminar de quitar la parafina que no quitó la estufa, y luego a unos alcoholes, en este caso ya en concentraciones descendentes, para hidratar nuevamente el tejido, y va a la hematoxilina. En la hematoxilina va a estar de 2 a 5 minutos, dependiendo pues de cuánto se haya usado la preparación que ya se está trabajando. Luego se enjuaga pues con agua corriente, posteriormente va a ser sumergida nuevamente en el alcohol ácido. El alcohol ácido lo que hace es quitar el exceso de la hematoxilina. Son procesos pues rápidos, unas inmersiones más o menos 10 veces en la canastilla. Posteriormente va hacia el alcohol al 80% y luego la eosina. En la eosina tarda de 10 segundos a un minuto, que también depende de qué tan gastada es la coloración. Se enjuaga nuevamente con agua corriente y se deshidrata nuevamente con los alcoholes, y por último el silol para pasar al montaje. En el montaje ya se pone pues el cubre objetos y el rótulo del caso para ser pasado pues a los patólogos que tienen asignado el caso para la visión en el microscopio. En cuanto a la coloración del ginseng, se usan preparaciones pues ya comerciales. Estas contienen la eosina, el azur A, el azur B y el azul de metileno. Se hace pues una dilución con una unidad del ginseng por 10 de agua destilada. En el laboratorio de acá se trabaja entonces 10 centímetros del ginseng por 40 de agua destilada, y las placas se dejan reposando en la solución durante 1 a 2 horas. Después de esas 2 horas queda muy morada la placa, entonces ya se pasa a una parrilla, como se ve en la imagen, para continuar el proceso, donde se decolora con agua ácida. Esa decoloración con agua ácida se hace hasta tener un color morado débil, y finalmente pasa al etanol, que acá lo ideal es obtener un color azul suave. Y ya se deja secar a temperatura ambiente y se hace nuevamente el montaje. Ya nosotros en la microscopía pues podemos diferenciar los tipos de mucosa gástrica por las características que mencionaba al principio. En esta imagen tengo un ejemplo de una mucosa antral, donde vemos que los núcleos de las glándulas están, digamos, desplazados hacia la periferia, y el citoplasma está lleno de moco, ¿sí? Ese moco es el encargado o el que produce que el núcleo se vaya hacia la periferia. Estas son pues las foveolas y el epitelio superficial, que así lucen normalmente. Y acá tenemos a la derecha un ejemplo de mucosa gástrica corporal, que vemos que las glándulas están más apiñadas y hay unas células más eosinofílicas o rosadas, que son las células oxínticas, y hay otras más moraditas, que son las células principales, que a mayor aumento lo que vemos pues es esto que estaba mencionando, los núcleos en la periferia y el citoplasma cargado de moco, que es la mucosa antral, y acá más claramente la diferencia de las células oxínticas y de las células principales en la mucosa corporal. En cuanto a la clasificación histológica de la gastritis, pues tenemos, es una clasificación extensa en cuanto a la morfología, pero aquí traje pues como las más comunes y representativas. En esta imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de mucosa antral. Si notan, son glándulas mucosecretoras, que nos ubica pues en mucosa antral, y en el intersticio entre ellas
hay un infiltrado inflamatorio mononuclear, que son todos aquellos punticos moraditos que se ven, esos son linfocitos. Entonces, esta es una imagen de una gastritis crónica no atrófica. La gastritis atrófica, por definición, la atrofia se define como una disminución de las glándulas efectivas para el sitio anatómico. Es decir, que yo puedo tener una atrofia simplemente porque haya un número disminuido de las glándulas, o puedo tener una atrofia porque el número de glándulas esté preservado, pero no sean las glándulas esperadas para el sitio anatómico. Es decir, si esta es una mucosa antral, a pesar de que veo pues glándulas que no se ven tan espaciadas, si notan hay unos espacios ópticamente vacíos en el epitelio, que esas son las células caliciformes. Esas células caliciformes, si comparamos a la izquierda, no están presentes normalmente y son más comúnmente vistas en el epitelio del intestino. Entonces, acá estamos frente a una metaplasia intestinal. Entonces, como estas glándulas, a pesar de que no están tan disminuidas en número, son unas glándulas que no son las apropiadas para el sitio anatómico del antro, yo puedo decir que esta es una gastritis atrófica con metaplasia intestinal. En cuanto a la gastritis reactiva, la característica de esta gastritis es la elongación de las foveolas y que toman este contorneado que es descrito como en tirabuzón o en sacacorchos. Es pues como una imagen muy característica de la gastritis reactiva. Y en cuanto a la linfocítica, lo que vemos es que la lámina propia está expandida por un denso infiltrado inflamatorio mononuclear. Vemos que las glándulas mucosecretoras que aquí se preservan están separadas, distanciadas de las otras glándulas mucosecretoras, que uno podría decir que hay algo de atrofia acá, pero en realidad es muy discutido y difícil diagnosticar la atrofia sin metaplasia, debido a que acá puede simplemente estar expandido en la lámina propia por el infiltrado inflamatorio. Asimismo sucede con el edema. Cuando el edema puede distanciar las glándulas, es muy difícil saber si ese distanciamiento que tienen las glándulas es solo edema o además hay atrofia. Entonces, comúnmente se diagnostica atrofia gástrica cuando hay metaplasia. Es, digamos, un diagnóstico más certero. En cuanto a la actividad de la gastritis, es una clasificación subjetiva de leve, moderada a severa. La gastritis leve es cuando vemos polimorfonucleares en la lámina propia, pero es un poco difícil encontrarlos, pero están presentes. En la moderada ya lo vemos más frecuentemente y se están penetrando en el epitelio de las glándulas. Y la severa es cuando ya forma microabscesos, como se ve acá en la imagen. Entonces es lo que sale en el reporte de patología como gastritis crónica atrófica o no atrófica, con actividad leve, moderada y severa, y además si hay o no la presencia del Helicobacter pylori. En la hematoxilina eosina, la flecha roja trata de señalar unas estructuras pues como en forma de bacilo que se ven en la luz de esa glándula, que corresponde al bacilo, a la bacteria del Helicobacter pylori, que en la hematoxilina eosina se puede confundir con detritus celulares o con moco. Entonces, hay unas coloraciones que se han usado para tratar de resaltar esa estructura y que no pase desapercibida. Dentro de ellas está el Ginza, donde se vuelve más azul, un azul más oscuro, y entonces es más fácil diferenciarlo del moco que está en el fondo y no se va a confundir con detritos o con el moco. Dentro de las enfermedades relacionadas con el Helicobacter pylori, pues está la dispepsia, la gastritis crónica y úlcera péptica, el adenocarcinoma gástrico, el linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa, pues que es el que se conoce como MALT, y las enfermedades extragástricas, que estas pues son muy debatidas, discutidas. No hay todavía una evidencia sólida, pero se ha tratado de postular recientemente una participación del Helicobacter pylori en enfermedades neurológicas, cardiovasculares y metabólicas. Y es aquí el análisis histológico donde cobra importancia, ya que
permite no solo el diagnóstico de la infección por el Helicobacter pylori en términos de presente o ausente, sino también el daño hístico asociado a la infección por el Helicobacter pylori, y esto es determinante para el seguimiento que necesita el paciente y el tratamiento que se le debe dar al paciente, porque si ya es una lesión avanzada, no solo necesita la erradicación del Helicobacter pylori, sino pues ya otras estrategias, dentro de ellas las quirúrgicas, ¿cierto? Entonces la ventaja que tiene el análisis histológico frente a los demás es ese de permitir el diagnóstico no solo de la infección del Helicobacter pylori, sino de todos los daños císticos asociados a esta inflamación. Dentro de ellos, pues, la displasia del cáncer gástrico. Si recuerdan, al principio los núcleos eran redondos a ovales en la periferia. Acá tenemos una mucosa antral que tiene la característica de que esos núcleos están más alargados, más apiñados, están más hipercromáticos, que están en relación a los cambios displásicos. O ya como tal, el cáncer gástrico, a la derecha hay una alteración de la arquitectura de la mucosa, y cuando un carcinoma forma estas estructuras glandulares, pues podemos decir que es un adenocarcinoma, y recibe el nombre de adenocarcinoma de tipo intestinal porque su morfología es muy similar al carcinoma, pues, o al adenocarcinoma que se ve en el intestino. Entonces, pues el Helicobacter pylori es importante, pero no es el único factor que está influenciando pues el desarrollo del cáncer gástrico. Aquí hay muchos factores del huésped, factores genéticos, epigenéticos, su dieta, aspectos socioculturales, aspectos propios de la bacteria. En fin, hay muchas pues teorías de la carcinogénesis. Una de ellas dice que el Helicobacter produce una inflamación crónica del epitelio. Ese infiltrado inflamatorio entonces va a producir superóxidos y todo este daño pues de los radicales libres, que terminan produciendo que las células del epitelio adquieran mutaciones que sobrepasan la capacidad del sistema de reparación del ADN para corregirlas, y finalmente pues se desarrolla el cáncer gástrico. En la clasificación del TNM, en cuanto al tumor, vamos a decir que es un T1 cuando compromete solo la mucosa o la submucosa, ¿sí? Acá pues está representada gráficamente también las capas que repasamos al principio: mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. En el T2 ya va a haber un compromiso de la muscular, propia. En el T3 ya se sobrepasa esa muscular y se compromete la subserosa, y en el T4A ya se sobrepasa la serosa, pero no hay compromiso de órganos vecinos, y en el T4B ya hay un compromiso de órganos vecinos como el páncreas, por ejemplo. Entonces, esta es una representación pues gráfica, pero es lo que nosotros vemos en la microscopía. Nosotros vemos la lesión neoplásica o el adenocarcinoma, como se los mostré anteriormente, y vemos hasta dónde se está infiltrando. Podemos ver a los lados las capas, digamos, normales, preservadas, y entonces nos damos cuenta hasta dónde está afectado el paciente, y pues eso es pronóstico para el paciente. Entonces, el problema de investigación radica en que no hay una prueba diagnóstica estandarizada, o no hay un diagnóstico estandarizado del Helicobacter pylori. Tampoco hay una indicación clara o específica de cuándo ordenar las coloraciones especiales para aumentar la sensibilidad del diagnóstico del Helicobacter pylori, y es muy importante captar a la mayor proporción de pacientes afectados, dado pues las implicaciones que tiene la infección por el Helicobacter pylori y la diferencia o la variabilidad entre los observadores, ¿cierto? Bueno, dentro de estos factores que influencian el diagnóstico histológico del Helicobacter pylori están las patologías que afectan la habilidad secretora del estómago, ¿sí? Dentro de ellas está la metaplasia intestinal y pues ya las enfermedades gastrodenales más avanzadas, como el adenocarcinoma gástrico, ¿cierto? Entonces, también los recursos económicos en algunos contextos influencian el diagnóstico del Helicobacter pylori, y este estudio en Sri Lanka
trató de promover el uso de la citología por impronta de la biopsia gástrica. Ellos lo que hacían era pues tomar la biopsia gástrica, hacer la impronta y teñirla para ahorrarse el procesamiento, digamos, que les mostré al principio, tradicional de la biopsia, y ellos encontraron pues que era menos sensible en realidad, pero que cuando se combinaba con la hematoxilina tradicional aumentaba la sensibilidad, pues ostensiblemente. Entonces son ideas, son otros grupos que trabajan en el diagnóstico del Helicobacter pylori, y yo dentro de mi búsqueda pues me he percatado de que no hay una literatura actualizada que compare las coloraciones, y menos en nuestro contexto, pues en Colombia no hay como un estudio que compare el diagnóstico histológico mediante tinciones histoquímicas, y nuestro contexto puede ser un poco diferente a los países del primer mundo. Entonces, es mi idea de investigación. El proyecto pues, está titulado Comparación entre la coloración del ginza y la hematoxilina eosina para el diagnóstico del Helicobacter pylori en 3 poblaciones de Antioquia. Es un trabajo colaborativo entre el Departamento de Patología y el Grupo de Bacterias y Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mis tutores pues, son la doctora Beatriz Salazar, el doctor Germán Osorio y el doctor Sigifredo Ospina. Entonces, como les decía, no encontré como una literatura actualizada. Dentro de mi búsqueda, pues hay algunos artículos que comparan la hematoxilina del ginza, pero son muy viejitos, y de lo más actualizado que encontré fue donde trataron de emplear una tinción de ginza modificada para ver qué tan buena era en el diagnóstico del Helicobacter pylori comparada con la prueba ureasa rápida. Dentro de la introducción, los autores entonces mencionan que hay muchas pues, tinciones que se han empleado para el diagnóstico del Helicobacter pylori, entre ellas el genta, la inmunistoquímica y el ginza y la hematoxilina. Dentro de ellas la inmunistoquímica es la que tiene la mayor sensibilidad y especificidad, pero también es la que tiene el mayor costo, entonces no lo hace una opción costo efectiva. El ginza tiene un mayor costo en el contexto de los investigadores comparado con la hematoxilina y eosina, y pues tiene la dificultad de la variabilidad entre observadores y requiere más tiempo su tinción que la tinción de hematoxilina. Y la prueba rápida de la ureasa es otro examen de rutina rápido, de fácil diagnóstico y alta exactitud, que se ha empleado de rutina también en otros centros. Esta es como sería la visualización del Helicobacter en la inmunistoquímica, que también usa tejidos embebidos en parafina, solo que la tinción se hace con anticuerpos que se unen pues antígenos específicos, y el cromógeno de la diaminobencidina produce pues esta coloración café, que hace que resalte fácilmente del fondo azul, que facilita su visualización para el diagnóstico. Y la prueba de la ureasa rápida también se hace con una muestra de biopsia y se incluye en una solución que tiene urea y rojofenol u otros, y se aprovecha la propiedad que tiene el Helicobacter para producir la ureasa. Esta cataliza la transformación de la urea y aumenta el pH, produciendo que ese cambio del pH cambie de color, y en los casos positivos pues se va a hacer evidente el cambio del color. El objetivo de los autores era entonces de comparar los resultados del diagnóstico de la tinción del ginza modificada con los resultados del CLUT test. Para ellos, el ginza modificado, usaron también una tinción de ginza en agua destilada con metanol y seguido de enjuague en agua destilada. Después del enjuague se deshidrató con alcohol al 95% en vez de secar al aire, ¿sí? Entonces, en la coloración que se hace de rutina, por ejemplo, acá en el departamento de patología, se usan concentraciones de 1 en 4 y no se usa la deshidratación, porque el color, pues, la calidad de la tinción disminuye cuando se deshidrata en exceso. Entonces no se deshidrata, sino que se deja secar al aire.
Ellos entonces tenían 233 pacientes con gastritis o úlcera gástrica y tomaron biopsias para la tinción del GIMSA tradicional, la tinción del GIMSA modificado y la prueba rápida de ureasa. Y aparte de diagnosticar la presencia o ausencia del Helicobacter pylori, también clasificaron pues el diagnóstico en gastritis, úlcera, pólipos, hemorragia, displasia de bajo grado, adenocarcinoma o ninguno. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba exacta de Fisher para examinar la importancia de la asociación entre los grupos, la prueba de log-rank para examinar la diferencia en las distribuciones de supervivencia entre los grupos. Todos los datos se analizaron mediante el software estadístico R y en todos los análisis un valor de P por debajo del 0.05 se consideró estadísticamente significativo. La tinción del GIMSA modificada y la prueba ureasa rápida se compararon en conjunto con el control positivo, que era la tinción del GIMSA tradicional. Y las muestras que dieron ese mismo patrón que el control positivo fueron las que se asignaron como resultados positivos de infección por el Helicobacter pylori. Entonces ellos lo que encontraron es que en este grupo de 233 pacientes, dentro del grupo de la gastritis, que eran 173, el 44.5% fue positivo para el GIMSA modificado, comparado con un 41.6% con la prueba de ureasa rápida. Asimismo, en el grupo de úlcera, fue positivo un 65.7% con el GIMSA modificado versus un 54.3% con la prueba de ureasa rápida, siendo unas diferencias pues estadísticamente significativas con una P por debajo del 0.05. Estos resultados mostraron que la tinción del GIMSA modificada tiene resultados de diagnóstico de infección por Helicobacter pylori más preciso que el CLU-test. En otros grupos, como la hiperplasia o la displasia y el adenocarcinoma como tal, no hubo una diferencia estadísticamente pues significativa, pero llama aquí la atención que en el grupo de los pacientes que tenían pues ninguno, es decir, con una mucosa sana, en el grupo del GIMSA modificado se diagnosticaron más pacientes que en el grupo de la prueba rápida de ureasa, aunque estos resultados no se analizaron pues independientemente en el estudio. Ellos discuten entonces que el CLU-test tiende a producir resultados falsos negativos cuando hay tratamientos con bismutos, inhibidores de bombas de protones, antibióticos, hemorragia por úlcera péptica. También se afecta su rendimiento en casos de gastritis atrófica y de metaplasia intestinal, dado pues porque afectan la capacidad secretora del estómago que mencioné anteriormente, y los resultados mostraron que la tinción del GIMSA modificada tiene una mayor sensibilidad y la misma especificidad que el CLU-test. La tinción del GIMSA tiene, digamos, el beneficio o supera el problema del valor del pH y proporciona entonces resultados más precisos. Para el contexto de los investigadores tiene un mayor costo la prueba del GIMSA, mayor tiempo y variabilidad entre observadores. Y la tinción del GIMSA modificada mejora el problema de la tinción del GIMSA tradicional, que toma menos de una hora, el modificado que ellos plantean, con la misma precisión. Pero el GIMSA depende de la morfología del Helicobacter pylori y conserva pues el inconveniente de la variabilidad interobservador. Concluyen que los resultados que encontraron fue que la tinción del GIMSA modificada que desarrollaron tiene la misma precisión que la tinción del GIMSA tradicional, pero es más barata y rápida, y obtiene resultados de diagnóstico de infección por Helicobacter pylori más precisos que el CLU-test. Dentro de mis apreciaciones, este artículo resalta la dificultad del diagnóstico del Helicobacter pylori en el contexto de enfermedades gastroduodenales que alteran la capacidad de secreción gástrica mediante pruebas no histológicas, ¿sí? Pues me llama la atención en el artículo que no especifican los criterios de inclusión y exclusión, y estos pues son importantes y pueden afectar los resultados en cuanto a que si se incluyen los pacientes que tienen pues el consumo de los inhibidores de bomba de protones o la metaplasia
intestinal, estos van a tener una capacidad de secreción alterada y esto va a alterar la capacidad de diagnosticar el Helicobacter pylori. No especifican el sitio anatómico de la toma de biopsia ni cuántas biopsias se tomaron por paciente, y esto también es muy importante ya que el Helicobacter pues, es más frecuentemente encontrado en el antro. En el cuerpo también se puede ver, pero es pues, más raro, y esto también puede influenciar pues, los resultados y no compararon los resultados de la coloración que plantean con la coloración de la hematoxilina eosina, y la hematoxilina eosina pues es el gol estándar. Entonces, pues eso era lo que les traía.